contar por ahí un poquito de esta búsqueda que empezó hace mucho tiempo. Pero antes de contarles lo que les quiero contar, una nota personal, porque he recibido mensajitos de varios muy amorosos, preocupados porque me ven muy emotiva en los últimos encuentros. Entonces quería contarles a qué se debe eso. Y se debe a que mi hija adorada, Marina, se está mudando de casa en plena cuarentena. En realidad medio que ocurrió así. Estaba viviendo en lo del novio y bueno, tomó la decisión, algo hermoso, en la que la estamos acompañando, pero somos muy compinches. Y entonces estoy en ese proceso de duelo que muchos conocerán, de cuando los pajaritos vuelan y todas las sensaciones diversas que aparecen y que son tan intensas, ¿no? Entonces estoy así un poquito a flor de piel, más allá de que soy una persona emotiva de por sí, estoy particularmente emotiva, así que si me ven que lagrimeo es por eso, no se preocupen, pero gracias por la preocupación, porque sé que viene desde el cariño y me toca el corazón. Bien, entonces habiendo dicho esto, para que no se preocupen, quiero contarles entonces que esto de la vivencia es una manera de vivir, bueno, valga la redundancia, de experimentar la espiritualidad y la vida, que nos aleja un poco de un punto de vista, de un punto de gravedad que es muy omnipresente para nosotros occidentales, que es vivir un poco en nuestras cabezas, en nuestras mentes, ¿no? Tratando de todo apresarlo, entenderlo y procesarlo racional e intelectualmente. Y sin denostar en absoluto lo que significa nuestro raciocinio y todo lo que nos ha traído de bondades y de posibilidades, hemos quedado un poquito capturados por esta tendencia tan mental. Y a veces, cuando pensamos en esto de la espiritualidad, tendemos a tratar de ir a buscarlo desde el mundo de la creencia, y la creencia no deja de ser, en un punto, una construcción mental. Nuestras creencias son como verdades a las que nos aferramos, o los que en algún momento decidimos que eran así, o sentimos que eran así, pero una vez que las sentimos, cuando se convierte en creencia es porque pasó por la mente y quedó anclado ahí como un concepto, como algo incuestionable. Y como quienes hemos vivido varios años sabemos que las creencias van y vienen y cambian con la vida, y se reformulan y se repiensan, me parece que necesitamos ir a anclar la espiritualidad en un lugar más profundo que lo que la mente nos puede ofrecer. Y eso es la vivencia espiritual. Esto en realidad no solamente vale para la espiritualidad, yo diría que en todo lo que hacemos la vivencia es bastante clave, si sabemos decodificarla y si sabemos explorarla a fondo, ¿no? Porque a veces las vivencias solas pasan y no dejan tanta huella, pero si hacemos algo con esa vivencia, quiero decir, si nos quedamos ahí un ratito explorándola y dejando que llegue al corazón y nos informe al corazón, entonces esa vivencia pasa a ser parte de nuestra identidad y de nuestra manera de responder al mundo, de vincularnos con el mundo. Quiero leerles dos, Luz, te voy a pedir si podés ponerme esos dos fragmentitos que hablan, uno de Campbell y uno de Jung, que hablan de esto de la importancia de la vivencia, como forma de experimentar la vida. A ver si los tenés ahí a mano. Bueno, por un lado, Jung dice lo siguiente: la verdad más clara no sirve de nada si no se ha convertido en la experiencia más íntima del individuo. Toda respuesta unívoca, clara, permanece estancada en el cerebro y penetra solo en casos muy raros en el corazón. No nos urge saber la verdad, sino experimentarla. El problema principal no es poseer una concepción intelectual, sino encontrar la senda hacia la experiencia interna, irracional y quizás inarticulable. O sea que no podemos ni siquiera ponerla en palabras, sin embargo, cuando la sentimos, cuando la vivimos, es transformadora esa vivencia. Cada uno seguramente tendrá su versión, y ya hablaremos, ya les voy a preguntar, porque me va a encantar que me cuenten, cuáles son esas vivencias espirituales espontáneas o buscadas de cada uno. Pero necesitamos pasar por la vivencia una y otra vez para alimentar ese contacto con la espiritualidad que ahora en breve voy a definir, por lo menos a mi manera. Ahora sí, Linda, si podés ponerme la frase de Campbell. Ahí está. Dicen que todos estamos buscando el sentido de la vida. Yo no creo que sea eso lo que buscamos. Creo que lo que buscamos es la experiencia de estar vivos. Que nuestras vivencias en el plano físico, o sea, en la vida, lo que hacemos, lo que nos pasa, tengan resonancia con el interior de nuestro ser y con nuestra realidad íntima y nos permitan sentir o experimentar el gozo de estar vivos. Esta frase, justo la venimos trabajando en los talleres,
para mí fue un antes y un después, porque me acercó a lo que venía siendo mi propia vivencia. Ya podemos soltar la frase si querés, y volvemos al encuentro. Me trajo a lo que había sido mi propia vivencia. Yo primero les cuento esto cortito que quería compartirles de mi propio camino. Primero, como no tuve una formación espiritual de ningún tipo, mi familia era sumamente atea y muy dedicada a ciertos valores, pero nunca había explorado este terreno, no, bueno, en fin, sería largo de contar. Entonces primero me acerqué por vía de las distintas religiones, ¿no? Mitad de mi familia es judía, busqué por ahí, busqué en el sufismo, busqué en el budismo, por supuesto, ahí encontré unas cuantas cosas, pero ninguna de las religiones con su mirada específica a mí me hablaba. No obstante, me seguía atravesando la vivencia, entonces esa desconexión me resultaba como desconcertante. No poder encontrarme en ninguno de los mapas que son las religiones, que son mapas del camino espiritual, no obstante sí el camino me atravesaba a mí, estaba presente en mí con un sinnúmero de vivencias y de emociones. Entonces fue un largo periplo hasta dar con lo que les quiero compartir hoy, eh, que tiene que ver con, voy a empezar por acá, porque son varios conceptos y quiero tratar de ser lo más clara en cómo se los voy contando. Primero, dejar establecido lo que para mí es una importancia fundamental y primaria de la vivencia. Después explicar un poquito qué es espiritualidad, porque si vamos a estar hablando de espiritualidad tenemos que empezar por definir. Y hay un montón de definiciones, yo de hecho las colecciono, o sea que tengo un archivo con un montón de definiciones. Pero la que personalmente me resuena a mí, a la que llegué yo, sería algo así como la percepción de la interconexión entre todo lo que existe, entre todos los seres sintientes, y la pertenencia a esa vastedad, a ese misterio, arraigada en el amor. O sea, que esa percepción de la interconexión y de la vastedad esté arraigada en el amor y atravesada por el amor. Cuando percibimos esto, y por otro lado, lo que surge, lo que sigue de esta percepción es el deseo, esto para mí es casi parte de la definición, es el deseo de enriquecer y afianzar y expandir esa interconexión. Y lo contrario, que sería como trabajar para desunir, para separar, para cercenar esos vínculos, sería como desacralizar, sería como lo profano para mí, ¿no? Lo único que no es sagrado sería, no es un lugar ni es una cosa, sino es una acción, que es la acción de separar lo que está naturalmente unido y deshonrar esos vínculos inherentes y tácitos que en tantos momentos de la vida sentimos espontáneamente. Y esta vivencia de la unicidad la sentimos cada uno a su manera en un montón de situaciones espontáneas que ya nos contaremos mutuamente, pero también podemos traerla, también podemos propiciarla, porque no siempre está tan a mano, ¿no? Todos sabemos que hay días donde estamos solos en un lugar quizás un poco penumbroso o un poco desconectado, ¿no? Creo que Brother Ever habla de que zen, el pecado, la palabra zen en inglés que significa pecado, significa separación. Entonces, si lo pensamos incluso desde el punto de vista religioso, es ese no estar incluido o no sentirnos en realidad incluidos en la totalidad, en el universo de los seres vivos o de los seres sintientes, nos puede hacer sentir eso, como arrojados a nuestra soledad. Pero es importante saber que podemos propiciar la experiencia espiritual, la vivencia espiritual, y hay un montón de caminos. Creo que tantas como tradiciones de sabiduría, religiones y personas hay. Yo voy a hablarles de algunos. En realidad, antes de hablarles de algunos caminos y del mío propio, quiero hacer una distinción teórica, esta segunda distinción teórica, ¿no? Entonces, repasando, hablamos de lo primal de la experiencia, de vivir la experiencia de la unicidad, de la interconexión, atravesada por el amor, arraigada en el amor, vivirla en el propio cuerpo, vivirla en la propia alma y en el propio corazón. James Hillman, un psicólogo junguiano muy interesante, decía, hemos perdido la conexión de lo que nos traen los sentidos con el corazón. Todas las vivencias, una vez que anclan el corazón, ya son propias, ¿no? Entonces, la primacía de la experiencia, la espiritualidad definida como esta percepción de lo que nos conecta, de ser parte de un algo mayor que yo, arraigado en el amor. Y ahora este tercer concepto que les quería traer, que es una especie de visión casi histórica, diría,
de los caminos de la espiritualidad, que se han mayormente dividido en como dos exploraciones. Una es la exploración que va de nuestra experiencia al espíritu. El espíritu entendido, y lo pongo acá arriba solo metafóricamente, no porque no existe en el espacio, pero como esta fuente impersonal, luminosa, única, sin cualidad, sin condición, sin sexo, que es la fuente de todo lo que existe. Entonces, este ha sido un camino, el camino mayormente recorrido por las religiones monoteístas, ha sido el camino de ir de lo múltiple a lo uno, a la fuente, ¿no? Y venerar es esa fuente. Y la otra vía de exploración es la vía, esa se llama la vía ascendente o trascendente, que quizás es la más conocida, la que ha predominado en los últimos siglos. Pero hay otra que es anterior en el tiempo, que es la vía descendente o inmanente, que es la que va de lo uno a lo múltiple, de la fuente a la creación, de lo que es incambiable, inmutable y eterno, a lo que es mutable, perecedero y múltiple, ¿no? A nosotros, a los animales, a la naturaleza, a todo lo que existe en el mundo conocido. Este otro camino, el descendente, ha sido más bien transitado por las culturas chamánicas, originarias, matrifocales o matriarcales. Por lo tanto, han predominado en el camino ascendente. Si se fijan en las grandes tradiciones religiosas, son casi siempre hombres los que están a la cabeza, ¿no? Tanto en el cristianismo como el judaísmo como el budismo han sido mayormente y siguen siendo hombres. El camino descendente ha sido más bien encabezado por las mujeres. Entonces, si vamos a estas culturas que les contaba, las anteriores a las religiones, ¿no? Las de las culturas originarias, son más que nada, nos encontramos con las brujas, las sacerdotisas, las chamanas, acá entre los mapuches nuestros, las machis, ¿no? Las mujeres medicina en Centroamérica. Ese ha sido más el reino de las mujeres. Han explorado la espiritualidad aquí en la tierra. O sea que se ha expresado, han entendido que lo sagrado estaba en cada hoja, en cada animal, que incluso habían que matar para comer, no obstante era sagrado y se lo veneraba, y en la percepción de que no eran otra cosa que parte de ese universo vivo. O sea que las fuerzas de la naturaleza eran las fuerzas que me habitaban, no estábamos disociados de esas fuerzas, pero a la vez la percepción era que ahí vivía lo sagrado. Entonces, rendir culto a eso sagrado era cultos de cosecha, eran cultos en el momento de la caza, era rendir servicio a los niños, a los ancianos, a los enfermos. Esto ha sido lo que mayormente se ha conocido como lo sagrado femenino. Lo sagrado femenino es lo que estamos necesitando integrar, no porque sea más importante que lo sagrado masculino o que esta otra visión que les conté antes, sino porque ambas se complementan y se completan, y necesitamos poder acceder a este circuito que es un todo, pero uno ha estado como eclipsado por demasiados siglos o milenios, entonces necesitamos volver a recuperar esas prácticas. Simplificando mucho, les podría decir que del camino ascendente las prácticas como más habituales son la meditación, la oración, la contemplación, algunas prácticas ascéticas como el ayuno, el yoga hasta cierto punto, prácticas que tienen que ver con a veces es usar el cuerpo, pero es para trascender el cuerpo y acercarse a la fuente, ¿no? Al silencio interior, a la fuente que es una y es la misma para todos. Con lo cual las vivencias que nos acercan a la fuente son las mismas para todos. En cambio, ahora voy a las prácticas que les quería contar, las prácticas que van hacia el alma, ahora traigo esta otra palabra importante. La fuente sería el espíritu, y el camino descendente es el camino de descenso al alma. Se habla de descenso porque el alma, podríamos describirla, en palabras de Bill Plotkin, que es uno de los tantos que investiga este terreno, como ese núcleo vital, salvaje y misterioso que vive en nuestro centro, que es individual y personal de cada uno, en el corazón de quien somos. Ese núcleo vital, salvaje y misterioso que nos define, que es nuestra identidad. No quiero decirlo en palabras exactas de nuestra identidad individual. Entonces, las prácticas para llegar a ese núcleo, podríamos decir, para que entiendan bien el concepto de alma en esta concepción, ¿no? Hay otras que lo definen de otra manera. Si espíritu es la fuente eterna y personal, el alma es la encarnación de ese espíritu en cada uno de nosotros. El alma son como agentes del espíritu acá en la tierra, en esta experiencia que es la que nosotros conocemos.
Entonces, donde en el alma, en el espíritu no va a haber cualidad, con lo cual no va a tener sentido hablar de sexo, de género, de inclinaciones, de emociones, de miedo, de sexualidad. En cambio, en el alma todo eso cobra sentido, todo eso es fundamental. Entonces, las prácticas que buscan explorar el alma, las prácticas del camino descendente son, por ejemplo, el trabajo con la imaginación, el trabajo con los sueños, los ritos y ceremonias, el trabajo con la propia sombra, todo lo que tenga que ver con las exploraciones en la naturaleza, el diálogo con lo que hoy se llama, lo que hoy llamamos el mundo más que humano, para no hablar de animales, sino de todo lo que existe que no somos nosotros, el mundo más que humano. El diálogo, eso incluye también los diálogos con los elementos de la naturaleza, con el viento, el aire, con la tierra, con el agua. Todas estas exploraciones que son tan antiguas como la humanidad y que todavía hoy nos convocan, a muchos fuertemente, son parte del camino descendente. Y ahí vive también la cercanía con la muerte, con la enfermedad, con el dolor. El alma no esquiva ninguna de esas dimensiones de la experiencia, de la existencia. Al contrario, se nutre de ellas. Por eso cuando hacemos estos caminos, entramos en lugares a veces muy difíciles, muy, ¿cómo decirlo? Pueden ser desestructurantes, ¿no? Por eso las experiencias chamánicas hay que tener mucho cuidado de hacerlas hoy desprovistos de toda la cosmovisión y del entorno donde se iniciaron y donde se alumbraron. Esto no quiere decir que no podamos hacer estas experiencias, pero hay que hacerlas de la mano de alguien que esté muy embebido en la cosmovisión, en la filosofía y en la experiencia chamánica, porque no tenemos todo ese bagaje nosotros, no hemos venido con no hemos sido entrenados en ello. Sin embargo, lo que sí tenemos, y quiero destacar esto particularmente, es la vivencia del alma. Entonces, no por no haber nacido en una cultura originaria no tenemos acceso, sí que lo tenemos. Lo que no tenemos por ahí tan facilitado son los caminos y las prácticas, el mapa. El mapa quizás lo tenemos que ir a buscar. Bien, acá están preguntando por libros, no quiero cortar acá para hablar de libros, al final puedo mencionar algunos. Pero de todos modos, los libros ayudan un montón, pero los libros siguen siendo mapa, ¿no? Y acá lo que nos interesa es el territorio. Y el territorio está completamente disponible. Todos soñamos, todos nos recordamos, todos podemos recordar nuestros sueños haciendo algunas prácticas para traerlos, y todos tenemos acceso a nuestras emociones. Solamente una palabra más respecto de la naturaleza, que es tan central en el camino al alma, el camino de descenso, que ha sido explorado mayormente por las mujeres, hoy por suerte está absolutamente disponible para todos, y ya la distinción hombre-mujer pierde sentido. Vamos a hablar sí de cualidades masculinas y femeninas, pero no tiene que ver con si uno es hombre, por azar nació hombre o nació mujer, sino si podemos explorar estas dimensiones de la experiencia. Decía que la naturaleza es como el alma por fuera del cuerpo, es el reflejo y el espejo del alma, por lo cual cuando entramos en contacto con la naturaleza, sobre todo la naturaleza salvaje, la no tan civilizada, cuando tenemos la dicha de entrar en contacto con, aunque sea rincones de naturaleza un poco más librados a sus fuerzas, por supuesto el cielo lo es siempre, ¿no? Así que no es que tengamos que ir muy lejos para encontrarlo, los pájaros lo son, los árboles lo son, los yuyos lo son. Cuando entramos en esos lugares, algo de nuestra alma se despierta y recuerda quiénes somos, y recuerda que esa dimensión de nosotros está viva y pujante, y por eso definíamos el alma como ese núcleo vital, salvaje y misterioso, porque no es una abstracción, no es algo que está ahí afuera, es algo que está siempre esperándonos que volvamos. Hay un poema divino, justo no lo elegí para hoy, elegí otros, pero de una poeta que se llama Wisława Szymborska, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero dice algo así como alma se tiene a veces. Y lo que quiere decir con esto es que no siempre tenemos acceso al alma, ¿no? A veces desaparece cuando entramos en estados muy automáticos, ¿no? De pensamiento, o hacemos cosas que deshonran el alma, nuestra alma. Entonces el alma parece que la perdemos de vista, pero siempre la podemos recuperar, cultivándola con determinadas prácticas. Y todo lo que son prácticas naturalistas, a mí por lo menos me han allanado el camino de vuelta. Son como chispazos, dice Mabel, sí. Cuando busqué en los ámbitos del dogma o de las ideas, nunca encontré eso que buscaba. Cuando busqué en las experiencias cercanas al alma, de la naturaleza, o del silencio que aparece de la mano naturaleza, o
o en los vínculos, en las emociones incondicionales que aparecen de la mano de los vínculos, ahora vamos a ir a hablar de eso, nunca estaba lejos la vivencia y estaba tan clara como el agua. Solamente que tenemos que saber que esas vivencias son, como decía Mabel, chispazos, son momentos. No vivimos eternamente o permanentemente conectados con esa vivencia. Entonces podemos hablar ahora de que así como hay estados, una vivencia es un estado, es un momento de conexión con algo que así como aparece, por ahí desaparece. Pero podemos cultivar determinadas prácticas, como veníamos hablando ya la vez pasada, que nos ayuden a que esos estados se vayan convirtiendo en estadios. ¿Qué quiero decir con esto? No que vamos a vivir en forma permanente en un estado de gracia, porque no sé si eso es posible. Hablan de iluminados, yo nunca conocí a nadie que viva todo el tiempo en ese estado, pero sí a personas que viven informados por lo que vivencian en esos estados. Y eso se parece mucho a un estadio. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro punto de gravedad se corrió hacia arriba, por así decirlo, y entonces, donde antes un niño, vamos a dar un ejemplo, evolutivamente en la vida de un ser humano, los niños tienen muchos momentos, y las personas todas tienen momentos de conexión con la generosidad, con el altruismo, con el asombro, con la alegría, con el amor. Todo el tiempo chispazos de esto, ¿no? Pero para decir que conquistamos conquistamos no es una mejor palabra, sino que pudimos como estabilizar un poco esa vivencia y convertirla en un estadio, necesitamos crecer, experimentar, vivir un montón de cosas, analizarlas, hacerlas propias, entenderlas y entonces empezar a vivir cada vez más desde esa comprensión. Y cuando, por así decirlo, nuestro punto de gravedad se corrió a un estadio superior, y esto está bastante investigado por los psicólogos desarrollistas, cuando uno subió un escalón o varios en la comprensión de lo que es ser un ser humano y en esas emociones de las que vamos a hablar ahora, es difícil que se nos pierdan mucho. Podemos tener momentos, de hecho todos tenemos momentos de angustia, de miedo, de celos, de envidia, de rencor. Todas esas emociones y vivencias pueden aparecer porque son del ámbito del humano. Pero lo que vamos a hacer es que no vamos a actuar desde ellas. Vamos a actuar desde lo que ahora entendemos que es lo importante y desde lo que ahora entendemos que es nuestro ser superior. Y vamos a encontrar maneras de trabajar con esas emociones que no dañen a quien está involucrado, ¿no? Que no dañen a nadie dentro de lo posible, sino que informen nuestra vida y nos recuerden en todo caso de nuestra humanidad y nos den un baño de humildad para recordarnos que nunca estamos demasiado lejos de la tierra, siempre estamos ahí en pasito. Humildad es una de estas emociones esenciales para mí y tiene la misma raíz que humus, que tierra. Nos mantiene acá cerquita de la tierra, no nos permite volarnos demasiado rápido. Entonces, habiendo contado esta cosmovisión de las dos corrientes o de los dos direccionales que en realidad forman una única corriente, un círculo, ¿no? Pero un poco me parece a mí que lo indicado es hacer el camino de descenso primero, tocar esos fondos del alma, conocer qué hay en nuestra alma, qué nos dicen nuestros sueños, de qué se tratan nuestros miedos, cuál es el anhelo profundo, cuál es la misión en la vida, todo eso que es único y personal mío, que solo yo lo puedo buscar y conocer. Y una vez que hice ese camino solo me va a llevar al camino ascendente, casi naturalmente. Pero lo que está pasando mucho, y esto un autor que se llama Wellwood, no, en realidad el primero en decirlo fue Robert Augustus Masters, habla del bypass espiritual. El bypass espiritual es saltearse el camino de descenso y querer ir directo al camino hacia la fuente, obviando el trabajo con las propias emociones, con la propia sombra, con lo vincular, con los miedos, bueno, con todo lo que dijimos. Y eso trae problemas, porque pareciera que no está diseñado este sistema para que ocurra así. Necesitamos primero atravesar nuestras oscuridades, nuestras sombras nutricias y potentes, para poder después ir hacia la luz. Entonces, quería hablarles ahora de lo que ha sido un camino de mucha riqueza para mí. Sí, pensamiento mágico, dice Mabel, siempre aportando, tal cual. Eso es una de las derivaciones del bypass espiritual, y cierto como pensamiento infantil, ¿no? No es lo mismo la magia bien entendida que el pensamiento mágico, pero ese es otro tema para otro día. Entonces quería traerles otro aspecto de las vivencias, que para mí ha sido un camino muy fértil, que es algo que a mí me gusta llamar emociones esenciales. Digo esto porque no es algo que van a encontrar en algún libro, que yo sepa nadie las tomó de esta manera. Sí hemos hecho una distinción, la psicología ha hecho una distinción hace unos 15 años, entre las emociones que
mal llamadas negativas, las vamos a llamar aflictivas, simplemente porque nos causan aflicción, sufrimiento, y las emociones positivas. Esta es una distinción bastante clara, estudiada, explorada, y sabemos que las emociones aflictivas tienen su propia inteligencia, cada una de ellas. Hoy no es el tema de hoy, así que no nos vamos a detener ahí, pero hasta las emociones más sufridas, ¿no?, que más sufrimiento nos generan, tienen un mensaje importante y vital para darnos. Por eso son emociones básicas, primarias. Pero tienen una cualidad, y es que están como parecieran diseñadas para durar poco. Nos sirven si duran poco, nos traen su mensaje, actuamos en consecuencia y las dejamos ir. Tanto el miedo como el enojo, como la tristeza, como los celos, como la envidia, cualquiera de ellas nos traen un mensaje. Si podemos aprender ese mensaje, las podemos dejar ir y van a convertirse naturalmente o drenar en otra emoción. Mientras que las emociones positivas nos construyen más a largo plazo y tienen una serie de efectos sobre nuestro sistema nervioso y sobre nuestra cognición muy interesantes. Pero dentro de las positivas, voy a nombrar algunas positivas, por ejemplo el orgullo, la diversión, el alivio, el agrado, el placer y tantas otras, la felicidad. Dentro de las emociones positivas hay un subconjunto, del cual estoy escribiendo en este momento porque me apasiona. Hay un subconjunto que a mí me gusta llamar emociones esenciales, porque nos hablan de nuestra esencia, por lo menos así lo entiendo yo. Podríamos también llamarlas emociones transpersonales o trascendentes, o hasta emociones espirituales. Algún autor se refiere a ellas como emociones lúcidas. Y esas son emociones que por su propia naturaleza nos conectan de inmediato, nos trascienden nuestro pequeño yo. Nos conectan con el otro, con la naturaleza, con el mundo, con la vida misma. Y las voy a... Acá preguntan si unas son positivas, las otras son negativas. No, las otras son aflictivas. Esa es la palabra, causan dolor. Las positivas causan placer, alegría, y las otras causan dolor, pero no son negativas porque sería como decir que el hígado es negativo y el corazón es positivo. No, son todo parte de nuestro haber y necesitamos de cada una de ellas para subsistir y para vivir. Solo que algunas nos ayudan a subsistir y otras nos ayudan a crecer, a trascender, a ser cada vez más maduros y más expansivos. Ese sería otro nombre para este subconjunto, ¿no? No estamos hablando de todas las emociones positivas ahora, estoy hablando de las emociones esenciales. Porque fíjense que el orgullo es una emoción importante de la que necesitamos, sobre todo cuando estamos creciendo y forjándonos un yo, un ego, necesitamos, ¿no?, de logros que nos hagan sentir valiosos, que nos reflejen nuestras capacidades. Pero el orgullo en sí mismo es una emoción personal, netamente personal, no nos va a conectar con nadie más que nosotros mismos. Bueno, uno podría sentir orgullo por otro, ¿no? Pero en principio el orgullo es una emoción que tiene que ver con lo propio, o el alivio, o la diversión. Estas emociones se sienten bien, nos hacen bien a nuestro sistema nervioso, por eso necesitamos experimentarlas seguido, y creo que las experimentamos seguido. Lo que más experimentamos en general son emociones positivas, pero este subconjunto que llamamos esenciales, decía, tienen esta cualidad de que nos ayudan a trascender el pequeño yo, y nos conectan con la realidad última de la existencia, que es la unicidad, o que a mí me gusta llamar el amor. A mí y a todos en realidad, ¿no? Pero a veces se usan otros términos. Cuando estamos, voy a nombrar algunas de estas emociones, ¿no? El amor es una de ellas. Y acá podríamos argumentar si el amor no es una emoción. Yo creo que ciertamente es una emoción. Además de ser una emoción, es una decisión que necesitamos tomar por momentos cuando la emoción está esquiva. Es un compromiso, es una acción, es una forma de estar en el mundo. Pero si no es una emoción, y si no vivimos la emoción, estamos en problemas. Porque además de ser seres espirituales, somos seres corpóreos, biográficos, que necesitamos, como ya dijimos, de todo nuestro aparato, de todo lo que nos compone. Y si un niño llega al mundo, por más que sea una expresión del amor, si ese niño no recibe dosis constantes y sonantes, concretas, corpóreas, físicas, de amor, ese niño no puede prosperar. Entonces necesitamos que ese niño pueda desarrollar y sentir en sí la emoción del amor. Y esto está más que archicomprobado con experiencias con animales, tristísimas, pero experiencias con las que hoy contamos, así que se las voy a compartir. Por ejemplo, monitos a los que se les daba a elegir entre un
un robot sería, que venía a darles la leche cuando son bebés, ¿no? Lactantes, y ese robot era un robot frío, sin ningún tipo de cosa tiernita y blanda, sin piel, y había otro robot que en cambio, que no daba leche, pero pero estaba forrado en piel y era calentito, y los monitos elegían el de la piel calentito por encima del alimento. Fíjense lo que esto nos dice, ¿no? De la necesidad del tacto, de la necesidad del contacto que tenemos los seres humanos. Hay experiencias que han aparecido espontáneamente de chicos criados sin amor, a los que se les pudo enseñar muchas cosas después. Quiero decir, chicos, los que llaman chicos, ¿cómo se los llaman? Salvajes, supongo en castellano. En inglés se le dice feral, que aparecieron por alguna razón criados en la naturaleza solos, desprovistos de contacto humano, y nunca se los pudo terminar de humanizar del todo por la falta del alimento del amor. Entonces, necesitamos saber que hay muchos elementos en el amor. Uno de ellos es el compromiso, por ejemplo. Y es cierto que uno en un vínculo, cualquiera de nuestros vínculos, no estamos sintiendo amor todo el tiempo como emoción. De hecho, sentimos un montón de emociones en nuestros vínculos. Enojo, fastidio, aparecen un montón de emociones. No obstante, si no regamos esos vínculos, y los alimentamos con dosis son constantes y sonantes, como cotidianas de amor, actos amorosos, pero que toquen esa emoción y la despierten en uno y en el otro, ese amor va a terminar siendo una forma vacía. Necesitamos que el amor sea emoción. Entonces hablemos del amor como emoción y hablemos de las otras emociones esenciales. Había empezado por mencionar el amor, que es como la madre, el alma mater, ¿no? De todas las demás emociones esenciales. Una que ya venimos explorando un poco, que es el asombro, la esperanza, la alegría, y podríamos dedicarle un encuentro a la alegría y diferenciarla de la felicidad, ¿no? La alegría, la generosidad, la reverencia, la bondad, la compasión, el perdón. Y podríamos hablar de otras, pero la humildad, como mencioné. Pero estas que mencioné ya son bastante claves, ¿no? Y son emociones que nos conectan, fíjense, cuando estamos sintiendo compasión, cuando nos aparece la emoción de la compasión, que es la percepción del dolor ajeno, del dolor de un otro que hoy, porque hemos avanzado en las emociones esenciales, nos han llevado a expandir nuestro círculo de la compasión, y ese otro puede ser el mundo, puede ser la humanidad, pueden ser los animales, la naturaleza, el agua. Entonces, cuando sentimos el dolor, no mencioné la gratitud porque es la esencia. Gracias, Caro. Qué loco, ¿no? Porque vengo pensando, no voy a hablar de la gratitud hoy porque quiero dedicarle un encuentro, entonces mi inconsciente me jugó una mala pasada. No voy a detenerme la gratitud porque quiero dedicarle un encuentro entero. Entonces, son todas emociones que nos conectan con el misterio, con la belleza de la existencia y con el sentido, ¿no? Entonces y además todas ellas, para mí por lo menos, son como conductos a la vitalidad. Cuando nos sentimos más vivos que cuando estamos sintiendo compasión, que cuando estamos sintiendo gratitud por la maravilla de la vida, por algo que alguien hizo por mí, o cuando estoy ejerciendo un acto de generosidad y sintiendo esa necesidad de darle a un otro y que me importe más que ese otro tenga algo que es valioso que a tenerlo yo, al menos en este momento. Son momentos de conexión y donde, como decía Campbell en esa frase que les compartí, no necesitamos replegarnos en la mente para buscar un sentido, porque el sentido está haciendo eso que estamos haciendo. Lo que estamos viviendo en el plano exterior resuena en nuestro interior y nos permite el gozo de estar vivos. Podríamos hablar largo de cómo se fue desarrollando el amor en la especie humana, ¿no? En realidad en la historia del planeta, porque va apareciendo y va desarrollándose. Hay como unos primeros vestigios ya, en realidad está presente en el todo. Podríamos pensar, algunos cosmólogos piensan muy, muy espiritualmente, que el Big Bang, o que la forma en que se formó la Tierra, es un hecho de alguna manera que nos habla de la gravedad podría ser, y lo que hizo que se juntaran partículas y crearan planetas, y luego de eso se creara la vida, podríamos pensarlo como una forma del amor. Pero eventualmente apareció en los animales, en los reptiles, ¿no? Como una forma de la atracción que los llevaba a reproducirse, a cruzarse unos con otros. Pero después, cuando aparece este segundo cerebro, que es el mamífero, ahí todo lo leo en inglés y lo tengo que ir traduciendo, el reptiliano, se convierte, después aparece esta otra capa que es el mamífero, y aparece el amor materno-filial,
esto es algo nuevo en la historia de la especie, y esto es algo que trae como una cola que todavía estamos desenvolviendo, porque ya empieza a aparecer un amor que es un poco más duradero que el amor erótico, ¿no? El amor que nos lleva como a copular y que después, de hecho, muchas especies animales todavía copulan y después no siguen juntos, ¿no? No aparece en muchas otras, como en los seres humanos, los pájaros, y algunas especies de monos, y muchas otras sí hay parejas longevas, digamos, y continúan vivos, juntos, perdón. Pero originalmente no. Entonces esto es un desarrollo que aparece en un momento y que permite que ese otro empiece a ser más importante o tan importante como yo. Fíjense la novedad inmensa que significa esto, donde yo voy a dedicar recursos y energía vital y, y hasta ponerme en riesgo por procurar la seguridad y la alegría y el bienestar de ese otro, que originalmente eran los hijos, ¿no? El vínculo materno-filial es el origen de todo esto. Pero después se fue expandiendo, gracias al cielo, se fue expandiendo, y podríamos hoy ver, estoy haciendo como trayéndoles un montón de información, pero me parece que todo es parte del rompecabezas, ¿no? O sea, esto viene ahora de la sociología, pero bien, lo que sabemos hoy es que en la historia de la conciencia de la humanidad, desde los comienzos hasta hoy, algo fue aconteciendo, esta evolución de la que hablábamos la vez pasada, que no es solo una evolución en las formas físicas y de la naturaleza, sino también en nuestra interioridad, en cómo pensamos y entendemos la vida. Entonces, esta evolución, por decirlo muy groseramente, muy sencillamente, fue desde una visión egocéntrica a una visión etnocéntrica, a una visión cosmocéntrica en algún momento. Bueno, en algún momento fue antropocéntrica, después cosmocéntrica. Me salté mundocéntrica en realidad, vamos de vuelta, sería como egocéntrica, etnocéntrica, mundocéntrica, y hoy sería cosmocéntrica. ¿Por qué digo cosmo? Porque trasciende incluso a los seres humanos, trasciende hoy todo lo que existe, todos los seres vivos, y hasta, ¿por qué no?, algún día lo que exista que encontremos en otros planetas, pero el universo en sí pasa a ser perteneciente o integrante de nuestro círculo de cuidado y compasión. Esto no significa que somos responsables personalmente por garantizar el bienestar de todo lo que vive, por supuesto, pero sí que no nos sea indiferente, que el sufrimiento de nadie ni nada nos sea indiferente. Vivimos tomando vidas, ¿no? Porque eso es, digo, vegetarianos o no, la vida vive de la vida, pero eso no significa que me dé igual y que vaya a someter a eso que es mi alimento a sufrimiento innecesario. O sea que esto de preocuparme o de interesarme por el bienestar y por el sufrimiento es un logro evolutivo de la humanidad. Y estas emociones que mencioné al principio son emociones que a mí me parece que son evolutivas y que necesitamos cultivar. Las demás emociones van a estar igual: el miedo, el enojo, la tristeza, la alegría, perdón, la alegría no, la felicidad, que es contingente, el alivio, van a estar igual, van a aparecer porque son parte de nuestra experiencia. Pero estas necesitamos cultivarlas, que si no aparecen solas, las hagamos aparecer, las traigamos. Y las traigamos, ¿cuándo? Todos los días, a diario. Otra forma que me gusta pensarlo es como si pensáramos en nuestro menú, las cosas que comemos. Hay cosas que podemos comer porque son ricas simplemente, como el chocolate o, no sé, el vino, o que por ahí, si no estuvieran, no nos faltaría nada esencial, pero está bueno, es un placentero. Pero después hay otros alimentos que sabemos que necesitamos todos los días. Las vitaminas y las proteínas las necesitamos todos los días y no podemos pasar mucho tiempo sin ellas. Bueno, podríamos pensar que estas emociones son las que necesitamos traer a diario. Un momento, un ratito de alegría, de asombro, de gratitud, de compasión, de generosidad. Eso porque esas son las emociones que nos conectan con nosotros, con nuestra esencia, con los demás, y que nos ayudan a crecer continuamente, nos expanden. Las otras son de corta duración y si se quedan a vivir, nos enferman. El miedo es re importante, soy una gran defensora de no demonizar el miedo. El enojo también, no podemos vivir sin ellos, los necesitamos y tienen una profunda inteligencia. Pero si nuestro lente principal para vivir la vida es el miedo o el enojo o la tristeza, estamos en problemas. Necesitamos que el lente con el cual miramos la vida esté mucho más cerca del asombro, de la gratitud y de la compasión, que son las emociones del corazón, que son las emociones cercanas a la esencia. Hablaba el otro día con Eva Bach, que algunas la habrán visto, de una charla muy hermosa sobre
cómo acompañar a los adolescentes en la cuarentena, y ella es otra apasionada por las emociones, nos quedamos hablando bastante después, y las dos concordamos en la visión de que las demás emociones, indirectamente, también son expresiones del amor, porque el miedo, en algún sentido, es el miedo a perder lo valioso, ¿no? Mi vida, mi cuerpo, la gente que quiero. El enojo también es como la defensa contra algo que es valioso y amado por mí. La tristeza es la percepción de algo valioso que amo y que podría, o ya perdí, o como les contaba hoy respecto de este momento con mi hija, no es que la voy a perder a mi hija, pero sí vamos a perder la cotidianidad que las dos disfrutábamos un montón. Entonces, que yo sienta tristeza es natural y es necesario, pero no puedo quedarme a vivir en ninguna de estas emociones. Son emociones a sentir, a elaborar, a expresar y a trascender. En cambio, miren qué diferencia hay. Estas primeras son emociones que necesitamos trascender. Las segundas, las emociones esenciales, son emociones que nos trascienden a nosotros o que nos ayudan a trascender, ¿no? Esa es una diferencia bastante crucial, me parece. Entonces traigo todo esto porque, y no les pregunté nada todavía, pero bueno, era un cuento largo que quería contarles, y me va a interesar ahora saber cuáles son las experiencias espontáneas de espiritualidad, y si les parece que pueden hacer algo para anclarlas, para propiciarlas, para cultivarlas a diario, ¿no? Y después quiero compartirles un par de poemas que me parece que también nos aportan. ¿Alguien quiere compartir alguna vivencia espontánea o no espontánea, o cultivada de espiritualidad que sea como muy cotidiana para ustedes, que puede tener que ver con cualquiera de los caminos que mencionamos? No mencioné el arte, perdón, en el camino descendente, que es tan crucial, sobre todo el arte simbólico, pero en el camino de exploración al mundo del alma, el arte en cualquiera de sus formas, y las prácticas como el canto, sobre todo el canto ritual, ¿no? El baile, en fin, bueno, hay tantos caminos, como personas hay. Me gustaría por ahí, si quieren pueden compartir en el chat, a ver si lo puedo ver de acá, capaz que ya lo están compartiendo. A ver, sí. Eh, experiencia de la reciprocidad, hay preguntas más bien. Bueno, podemos ir también a las preguntas. ¿La experiencia de la reciprocidad tiene algo que ver con el sentimiento del amor? Sí, absolutamente. Y tiene que ver con la meditación que vamos a hacer al final. Porque si bien el amor es una vivencia que vive en nosotros, que es nuestra por definición, como decía al comienzo, algo hay en la naturaleza del amor que necesita del otro para ser activado, necesita del otro para ir creciendo y constituirse. Entonces, es un favor que nos hacemos mutuamente todo el tiempo, ser el espejo del amor unos para los otros. Acá dice rituales de la luna, dice alguien, Blanca. Sí, bueno, si alguno más quiere compartir como formas de vivir la experiencia, acá, mi práctica es el camino de los sueños. Perfecto, buenísimo, muy, muy rico camino. El asombro me devuelve al niño, es un retorno mágico. Cantar me conecta con lo más auténtico mío, me permite expresarme sin forma y eso se siente espiritual. ¿No es cierto que cantar es un camino directo, absolutamente directo a la espiritualidad, a la vivencia espiritual? Nada hay que explicarle a alguien algo, nada hay que explicarle a alguien que está cantando. Ahí la veo a Andre que canta en coros, ¿no? Y es una vivencia que el cuerpo mismo me trae, no necesito ir a preguntarme qué está pasando. Acá Graciela Bazán dice agradecer todas las mañanas al despertar, mirando la magia de la naturaleza en el cielo y sus colores. Sí, absolutamente. Mabel dice estar presentes en la naturaleza. Algo pasa, quizás asombrarme a diario por todo lo que Dios nos ofrece. Algo pasa cuando nos acercamos a la naturaleza, por lo menos a muchos nos pasa esto, que es que hasta la respiración se modifica. ¿Notaron eso? Que cuando de repente salimos, imagínense frente a un lago de repente, o aparece, ¿no?, en los lagos del sur, se abren los árboles y aparece ese lago, o el bosque mismo. ¿Qué pasa con la respiración ahí? ¿No? ¿Qué les parece? ¿Sigue siendo esa respiración superficial que tenemos muchas veces en la ciudad cuando estamos metidos en la cabeza? ¿O aparece una respiración como algo se suelta y respiramos más, entra más aire? Acá dice, suelo con gente muy querida, dice Fabiana Gómez, tener el hábito de verbalizar la gratitud, decir gracias por tu tiempo, por tus palabras, por acompañarme en esto hoy. Romy dice, mirarme a los ojos a mis gatos y a mis perros, hablar con las plantas, sentir el abrazo de la madre tierra. Abrazarme un árbol, dice María Isabel, o subir una montaña. Jorge dice, uno queda como suspendido. La naturaleza me conecta con mi esencia, con mi animal. Claro, exactamente. Se podría relacionar
ejes esenciales con lo necesario, lo posible, lo imposible. No sé exactamente entender la pregunta, ¿a qué te referís? Biodanza con la música, la vivencia, bien, pies en la tierra, tan vital. Bien, cocinar con amor, qué buen ejemplo, es una excelente práctica. Y hacer pan, ni les cuento, las manos en la masa. Mi experiencia tiene que ver con traer una emoción como la compasión y quedarme sintiendo en los instantes, me sirve hacerlo a diario. Es importante darme un tiempo en el día para mí. Cuando existo, perdón, cuando pinto no existe el tiempo, por correr tanto me trago. Bueno, entonces la contemplación a la salida del sol, infinitas experiencias. Quiero compartirles un poema, a ver, Lucecita, si tenés a mano La paz de los, perdón, de las cosas salvajes, La paz de las cosas salvajes, si lo tenés a mano, lo podemos compartir. Este es otro, a ver si podemos ir primero al otro que es, ahí está. Wendell Berry es un poeta que es además granjero. Es granjero y activista por la naturaleza, por la agricultura, es un personaje muy interesante. Y me parece que este poema nos habla a muchos. Cuando el temor por el mundo crece en mí y despierto en la noche ante el menor sonido, preocupado por qué será de mi vida y de la vida de mis hijos, voy y me acuesto allí donde el pato descansa en su belleza en el agua y la garza real se alimenta. Entro a la paz de las cosas salvajes que no ponen a prueba sus vidas con la anticipación del dolor. Entro a la presencia del agua quieta y siento sobre mi cabeza a las estrellas ciegas al día, esperando con su luz. Por un momento descanso en la gracia del mundo y soy libre. ¿Les pasa esto de poder por un momento descansar en la gracia del mundo y ser libres? La naturaleza es un conducto directo, ¿no? Y el asombro, que es la emoción que nos produce la naturaleza, o una de las emociones, otra es la reverencia, otra es la gratitud, y otra es la compasión cuando le pasan cosas a la naturaleza que no queremos, ¿no? Entonces, cuando entramos en esa sintonía de estas emociones, es inmediata la sensación de algo que se aquieta, ¿no? De todo ese torbellino mental. Y es cierto que tenemos esta, Mary Oliver, la poeta, lo llama condena luminosa en un poema, esta condena luminosa que es la conciencia, luminosa porque nos abre a tantas posibilidades, a todas estas emociones de las que hablamos, pero también nos abre, como decía Wendell Berry, a la anticipación del dolor, ¿no? Los animales tienen esa dicha de que los dolores son los inmediatos, no están pensando en lo que va a pasar o qué va a ser de las vidas de sus hijos. Nosotros sí, convivimos con esto y hoy en día es una especie de emoción compartida, ¿no? Este miedo anticipatorio, ¿no? ¿Qué va a ser del mundo? ¿Qué nos va a esperar? Entonces, no podemos evitar que esto aparezca. Sería poco natural pensar que somos seres pensantes, somos seres que nos anticipamos, esto va a aparecer. Pero ¿cómo podemos contrarrestar esta tendencia a traernos de vuelta cultivando emociones como el asombro, como la gratitud, simplemente acercándonos a un árbol que en este momento está haciendo su vida igualito como estaba antes de la pandemia, igual, tocarlo, sentir la savia que corre por su tronco, sentir la estabilidad de sus raíces y cómo esas raíces les permiten estirarse hacia el cielo, conectar con esa energía y con esa verdad profunda, y esa verdad nos va a traer de vuelta a la propia, a ese lugar que está más allá de todo acontecimiento externo. Podemos leer ahora, Lucecita, el otro, el de Donna Markova, el que habías puesto primero. Es un poema muy poderoso para alentarnos en este camino. Ella dice: no moriré una vida no vivida. No viviré con miedo, o cayéndome, o incendiándome. Elijo habitar mis días, permitir que el vivir me abra, me quite el miedo, me vuelva más disponible, me afloje el corazón, hasta convertirlo en ola, antorcha, promesa. Elijo arriesgar mi importancia, de modo que aquello que vino a mí como semilla llegue al próximo como capullo, y aquello que llegó a mí como capullo continúe como fruto. Gracias, Luz. Fíjense cómo ahí están un poco todas las emociones esenciales, ¿no? En esa decisión de vivenciar lo esencial y alimentarlo. Dijimos al comenzar hoy que la espiritualidad era esa percepción
de que hay algo que nos une a todos, de que no hay nada fuera de esta gran comunión de seres, y el deseo de alimentar eso, ¿no? También la decisión y el deseo de alimentar esa comunión, esa intimidad que a todos nos une. Entonces, ¿cómo vivir si no es desde esta percepción? Y decíamos también, hablamos de estados y estadios, y por ahí esa percepción que nos acontece por momentos, que a veces es una gracia y a veces es algo que buscamos, es un momento, pero podemos vivir el resto del tiempo más o menos informados por esto. Por eso hay un desacuerdo a veces con algunos autores respecto de si la compasión, por ejemplo, es o no es una emoción, y algunos dicen cosas como, bueno, no siempre se siente como una emoción cálida en el pecho, a veces la emoción se siente como enojo, ¿no? Porque claro, cuando vemos que están maltratando, que están pasando las cosas que pasan hoy en el mundo, Dios mío, no solamente con los negros en Estados Unidos, no hoy, vienen pasando desde siempre, pero hoy se visibilizan y nos estremecen, pero también acá, en la comunidad Com, en el Chaco, en Tucumán, con los wichí, con los guaraníes, o sea, las comunidades originarias y las personas que tienen toda clase de factores de exclusión, sea la pobreza, sea el color de la piel, sea el sexo, sea la religión, esto está todo el tiempo pasando. Y la espiritualidad no está ajena, no está lejos de esto, porque si la vivencia de la espiritualidad es la de la inclusión, entonces la exclusión nos produce un profundo dolor que se llama compasión, y esa compasión se convierte en acciones que a veces no parecen compasión, pero lo son, porque esa compasión, que es la emoción originaria, eso se llama emoción primaria, deviene a veces en emoción secundaria como el enojo. El enojo siempre tiene un dolor en su origen. Y eso no nos aleja de la compasión. La compasión que me lleva a protestar y a tratar de ayudar y a hacer lo que necesite para visibilizar y a pelear y a luchar, no me aleja de esa emoción. No me aleja de esa emoción original. Ayer escuchaba que Sharon Salzberg, que es una budista, una monja budista muy profunda, ella decía, la compasión la compasión no implica no luchar, implica no odiar únicamente. Fíjense esa distinción, ¿no? No implica no luchar, simplemente implica no odiar, no venganza, no... no me sale la palabra en castellano. Cuando uno se deleita en el mal ajeno. No venganza sería, o algo así, ¿no? Entonces, yo quería hacer una pequeña meditación y no quiero que nos la perdamos. Entonces vamos a ir a la meditación ahora, que es una meditación del amor. Para ir al encuentro del amor, son como dos pequeñas meditaciones en una, ¿sí? Los invito a que experimentemos, ojalá a los que están en Instagram lleguen a participar. Vamos a cerrar los ojos, a dejar que decanten un poco las palabras y los pensamientos y las emociones que las palabras provocaron, para ir un poquito llevando la mirada hacia adentro, a conectar con el corazón, con el propio corazón. Primero vamos a experimentar la ausencia de amor. ¿Cómo nos sentimos cuando lo que sentimos es dolor, es separación, es un momento de mucho miedo que me deja sintiéndome a la deriva, separado, separada? Esa sensación de querer ser amado, de querer conectar. Permitámonos sentir un momento esa emoción. De estar boyando, separados de la gran familia, queriendo entrar, como lo están tantas poblaciones y tantas personas que han sido sometidas a esta vivencia tanto tiempo. Y desde este lugar, desde este anhelo, vamos a ver si aparece por debajo de ese anhelo, por alrededor de ese anhelo, más profundo que ese anhelo, ese alimento, ese amor, esa inclusión que anhelamos.
si al pedirlo, si al llamarlo, ese abrazo, esa mano sobre la frente, ese calor, no aparece, solo por llamarlo, solo por pedirlo, solo por invocarlo. Algo en mí dispuesto a abrazar esa partecita mía que se siente sola, que se siente asustada o triste o desconectada. Quizás incluso aparezca como una imagen. Me quedo explorando esta vivencia del amor cuando aparece en respuesta a mi llamado. Y ahora vamos a inhalar y exhalar más profundo para soltar esa vivencia. Vamos a hacer otro pequeño experimento emocional. Les voy a pedir que traigan a la conciencia, a la memoria, la imagen de alguien que los haya querido mucho o los quiera mucho. Que puede ser una persona o incluso una mascota, alguien que los quiera mucho, mucho, mucho. Que en algún momento los haya querido mucho, mucho. Esa sensación de recibir ese cariño, ¿qué le hace al corazón? Por ahí hasta aparece una sonrisa en la cara. Y vean, observen la tendencia a pensar o a sentir que ese amor que nos están dando le pertenece al otro, ¿no? Y que si me lo quita no hay más. Entonces ahora vamos a soltar la imagen del otro y vamos a ver si podemos quedarnos con la vivencia en el corazón de ese calor, de esa aceptación incondicional, de esa alegría del amor, ahora sin el auxilio del otro, solamente sentirlo en mi propio corazón. Y veamos si está de todos modos, si está accesible la vivencia de la apertura, del calor, de la conexión, de la confianza, de la aceptación, todo ese conjunto bello, misterioso de emociones que llamamos amor. Bien, inhalamos y exhalamos. Y podemos mover un poquito el cuello para volver a desperezarnos y a conectar de vuelta con el momento que estamos compartiendo. Y adrede hago esta meditación cortita para que no perdamos a los compañeros de Instagram que están viendo. Quería, esto sería muy rico, ¿no? Que me compartieran cómo lo sintieron. Si alguno quiere puede ponerlo por aquí, en el chat, qué les pasó con esta pequeña experiencia de ir en busca del amor adentro de uno. Pero yo quería cerrar con, sí, acá están hablando del contacto con el dolor como otro lugar de cultivo del camino descendente, absolutamente, absolutamente, atravesar el dolor del mundo también. Hermosa gratitud, pone Cini. Bueno, lo que quería traerles como último pensamiento, ya sé que estamos sobre la hora, es que todo este bagaje que nos traen las emociones esenciales, que son para mí el conducto más directo a la vivencia espiritual, no al dogma, no a las ideas espirituales, no al camino, que también es una parte riquísima, ¿no? Para quien quiera explorarla. La teología, la liturgia, son todos caminos que enriquecen, pero si vamos a la vivencia espiritual, que es una vivencia directa, las emociones esenciales son un conducto muy, muy directo, esa es la palabra, muy conducente. Una vez que las vivimos, que las vivenciamos, por ejemplo, la compasión,
que tiene que ver ya con aliviar el sufrimiento ajeno, estas emociones nos llaman a la acción. Naturalmente nos llaman a la acción, en su versión más elevada. Entonces, quiero invitarlos a que pensemos de qué manera podemos llevar estas emociones, vivirlas, traerlas en el corazón y convertirlas en acción. Y pueden ser acciones muy pequeñas, incluso con nuestro círculo más íntimo. Y con eso alcanza para alimentar esta cofradía que es la unicidad. Con eso alcanza, con que alimentemos en nuestro hijo, en nuestras mascotas y por supuesto todo lo que vamos a hacer para los que están sufriendo ahí afuera va a ser un voto a favor del amor. Y quiero cerrar con un último poemita que nos habla de esto, ¿no? De lo que se pide, de lo que el amor nos pide a nosotros. Empieza hablando de la situación actual, ¿no? Entonces dice, las colinas que suben, las ondulaciones de las estadísticas yacen ante nuestros ojos. El abrupto ascenso de todo que sube, sube, mientras nosotros bajamos. En el próximo siglo, o el que sigue, dicen, habrá valles, pasturas. Podemos encontrarnos en paz allí si llegamos. Para superar las cumbres que vienen, una palabra para ti y tus hijos. Permanezcan juntos, aprendan los nombres de las flores, pisen liviano. Permanezcan juntos, aprendan los nombres de las flores, pisen liviano. Con esto Gary Snyder, que también es un activista ecologista, nos está pidiendo que cuidemos el planeta, que nos cuidemos unos a otros, que no tomemos más de lo que necesitamos, que no seamos avaros con lo que nos es dado, que es tan abundante. Y aprendan los nombres de las flores, es volvamos a pertenecer a la naturaleza que es que no es otra cosa que la extensión de nuestro ser. Volvamos a pertenecernos unos a otros y vamos a pertenecer a nuestra naturaleza, que es algo así como restablecer el vínculo entre el alma, que es nuestro aspecto más salvaje, y la naturaleza salvaje que nos rodea. Esa es la invitación. Bueno, ojalá que los haya hecho sentido, que los haya resonado. Hoy al final no compartimos tanto diálogo, pero bueno, había mucho que quería compartirles y espero que les haya resonado, sobre todo emocionalmente. Nos seguimos compartiendo, después ya lo dije la vez pasada, pero si alguno quiere sumarse, además del mailing de Vivir Agradecidos, al mío propio, que es, pueden entrar en www.fabianafondevila.com, yo los jueves les mando, bueno, los poemas y reflexiones, ideas, y siempre la invitación a este encuentro, así que va a ser lindo si se quieren sumar para estar más cerca por ahí también. Muchísimas gracias por participar a todos, una alegría enorme compartir este rato con ustedes. Nos vemos la próxima o en cualquier momento. Si quieren desmutearse y saludar en voz alta, yo feliz. Así nos escuchamos. Gracias, Fabi. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta muy prontito. Gracias a todos los que saludan también por el chat.